Bueno, muy bien. En este ya hemos desplegado en lo que serían los audios del primer teórico dedicado a Mijail Bakhtin. Hemos desplegado su concepción del dialogismo, o intenté desplegar con ustedes la concepción bakhtiniana del dialogismo como una teoría de la cultura, como una teoría también de la comunicación, eh, siguiendo un poco o poniendo el énfasis en algunos momentos de uno de los artículos de madurez de Mikhail Bakhtin, el problema de los géneros discursivos, y vimos cómo esa concepción dialógica de la cultura de alguna manera se condensa, se materializa, se manifiesta en el concepto de enunciado, como un concepto central que en cierta manera este, tiene la importancia que tiene en la propuesta de Benveniste el concepto de enunciación. ¿Sí? Allí donde en Benveniste es central la manera de pensar la enunciación como una forma de materialización del sistema de la lengua y todas las consecuencias que ello implica. En el caso de Bakhtin, el concepto central de su propuesta es el concepto de enunciado como plena manifestación del carácter dialógico de la comunicación social, como plena manifestación del carácter dialógico del funcionamiento de la cultura humana. Una vez establecido esto, es importante además no perder de vista que esta noción dialógica o esta perspectiva dialógica impregna todas las categorías que aborda el pensador ruso. Entre ellas, por ejemplo, la noción de palabra, ¿sí? Que en Bakhtin equivaldría aproximadamente a la noción de signo en Saussure, y la idea la necesidad de ver a la palabra de una manera diferente, digamos, con un cariz distinto. Eh, Así, por ejemplo, la palabra se le aparece a Bakhtin, el signo lingüístico se le aparece a Bakhtin como una palabra bivocal, ¿sí? Una palabra donde es posible escuchar, resonar al menos dos voces, al menos dos orientaciones. De hecho, Bakhtin en el texto, en el problema de los géneros discursivos, dice que toda palabra tiene en el interior del enunciado, por supuesto, una cierta o una triple expresividad, ¿no? Como nosotros podríamos hablar de tres niveles de significación o tres niveles de sentido. Así, dice Bakhtin, las palabras en un enunciado, habría que acordarles a las palabras en el enunciado una expresividad neutra, que sería la expresividad que tienen las palabras de una lengua, en tanto palabras existentes en el diccionario de esa lengua, en el léxico de esa lengua, que podríamos decir la significación que todos los hablantes de una lengua le asignan a las palabras que utilizan, esa expresividad propia de el diccionario de la lengua, ¿no? De la lengua. Ahora bien, dice Bakhtin, como esa palabra no llega al enunciado proveniente de la lengua, del sistema de la lengua, sino que llega al enunciado proveniente de los enunciados de otros, esa palabra llega al enunciado como una palabra ajena, y en ese sentido las palabras en un enunciado están recubiertas de una expresividad ajena, que tiene que ver con la significación que los enunciados de otros ya le han dado a la palabra, y que de alguna manera la palabra, dice Bakhtin, tiene memoria de esos usos, la palabra tiene memoria de esas significaciones y las conserva. Y finalmente habría un tercer nivel de expresividad, ¿sí? Un tercer nivel, si ustedes quieren, de significación, que es la expresividad, la significación que el propio hablante, el autor, le da a la palabra que utiliza en su propio enunciado, dado que la utiliza justamente para comunicar su posición como hablante, su posición semántica, valorativa, ideológica, como autor del enunciado. Entonces, la palabra aparece recubierta además de una expresividad propia. Entonces habría tres dimensiones,
o tres niveles de significación o tres niveles de expresividad. La expresividad neutra o expresividad del diccionario, la expresividad ajena, que conlleva la palabra en tanto ha sido utilizada en otras ocasiones, ha aparecido en los enunciados de otros, y finalmente la expresividad propia, que es la expresividad que le da quien toma la palabra para poder comunicar su posición frente al mundo, su posición frente al objeto del enunciado. Y finalmente, el otro concepto central de la propuesta bakhtiniana, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de nuestra cátedra, es el concepto de género discursivo, o en plural, el concepto de géneros discursivos, que de alguna manera ahora finalmente llegamos al comienzo del texto que nos interesa comentar, porque de hecho Bakhtin empieza hablando de este segundo concepto, el concepto de géneros discursivos, cuando inicia este artículo, ¿no? Que justamente lleva por título El problema de los géneros discursivos. Y este concepto, repito, es el segundo concepto importante. El primero es el enunciado, y para tratar de comprender o terminar de interpretar el concepto de género discursivo, por supuesto que es fundamental tener clara la noción de enunciado para Bakhtin. Lo que dice Bakhtin es que la lengua, el lenguaje, está asociado, está vinculado con las diferentes esferas de la actividad humana, ¿sí? De la actividad social. En cada una de esas esferas de la actividad social, los hablantes producen enunciados con las características que ya les hemos acordado. Ahora bien, dice Bakhtin, las esferas de la actividad humana son profundamente heterogéneas, profundamente diversas, ¿sí? Por supuesto, la vida cotidiana, o lo que podríamos llamar la vida familiar o la vida de los afectos cercanos, es una de esas esferas de la praxis social en la cual los hablantes intercambian enunciados, dialogan, pero al mismo tiempo tenemos otras esferas de la actividad humana, por ejemplo, y teniendo en cuenta la formación o la impronta marxista de pensamiento bakhtiniano, otra esfera de la actividad humana central es la del trabajo, ¿sí? El mundo del trabajo, o de repente otra esfera de la actividad humana es la esfera de las creencias religiosas, ¿sí? La esfera de la fe, la esfera de la religión, o de repente otra esfera central de la praxis humanas, por lo menos en sociedades como las nuestras, la educación, la esfera educativa, ¿sí? O, por ejemplo, otra esfera de la actividad humana con sus propios enunciados, el mundo de la ley, el universo de la ley, ¿sí? Bueno, hace poco precisamente los medios masivos de comunicación nos vienen familiarizando con esta esfera, ¿no? La esfera de la Corte Suprema, de las acordadas de la Corte Suprema, de las sentencias de los jueces y demás. Y ya que hice alusión a esto, otra esfera central de la actividad humana en sociedades como las nuestras, la esfera de los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Entonces, tenemos, dice Bakhtin, una amplia diversidad, una amplia heterogeneidad de esferas donde los sujetos desarrollan la praxis, ¿no? Donde los sujetos desarrollan alguna praxis específica y por supuesto desarrollan una comunicación específica en cada una de estas esferas. Ahora bien, dice Bakhtin, a través del uso, a través del tiempo, en función de la impronta de la tradición, ¿sí? Cada esfera, en cada una de esas esferas de la actividad humana, plantea Bakhtin, se van estabilizando ciertos tipos de enunciados, ¿sí? Ciertos enunciados que podríamos llamar genéricos y que son propios de cada esfera de la actividad humana. Esos tipos de enunciados, dice Bakhtin en las primeras páginas de su ensayo, esos tipos de enunciados relativamente estables son los géneros discursivos. Son los géneros discursivos que funcionan de alguna manera, esto ya lo van a ver más en detalle cuando abordemos específicamente la perspectiva de Liceo Verón, pero estos géneros discursivos funcionan como, de alguna manera, como mecanismos reguladores, porque instalan determinado tipo de reglas, determinado tipo de usos y costumbres para la comunicación en una esfera determinada de la actividad humana, de la praxis social, ¿sí?
y al mismo tiempo del lado de la recepción instalan ciertas expectativas, ciertos horizontes de expectativa respecto de lo que uno va a escuchar o de lo que uno va a leer en cada una de las esferas de la actividad humana, ¿sí? Entonces llegamos finalmente a esta segunda noción clave tan importante para nosotros, que es la noción de género discursivo. ¿Sí? Género discursivo es un tipo relativamente estable de enunciado que es específico de las diferentes esferas de la actividad humana. Bueno, iniciamos este segundo teórico sobre la fundación semiótica de Charles Peirce. Y bueno, vamos a